Pantalla de Canaré comenzamos un nuevo segmento informativo y nos metemos para hablar en el día de hoy en el mercado del trabajo porque se dieron a conocer números oficiales, datos arrojados por el INDEC para ver cómo está el sector laboral. Vamos a recibir a nuestro especialista Matías Guidini para analizar estos números que se dieron a conocer en el día de hoy. Matías, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, contanos un poco cuáles son los números que ha arrojado el INDEC en cuanto, bueno, al trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando en este sector? Bueno, la información que presentó el INDEC hace unas semanas tiene que ver con el índice de desocupación del cuarto trimestre del año 2024. Siempre el INDEC tiene una demora en términos de datos a informar. Hay que recordar que este dato representa el trabajo registrado, no el trabajo en blanco, que es una parte solamente de la situación actual. Ese dato de desocupación a nivel nacional fue 6,4, que hace que termine de alguna manera con una sonrisa el año para el gobierno, porque había arrancado en 7,7, después había sido 7,6, 6,9 en el tercer trimestre y ahora baja a 6,4. Por un lado es un dato positivo, por otro lado ese mismo valor de desempleo fue 5,7 en el año anterior, en Ujú. 2023, con lo cual todavía hay un terreno para recuperar en términos de desocupación, ¿no? De Bien, vuelta, recordar que es solamente el trabajo registrado, el trabajo formal, ¿no? bien. Y si tenemos que hablar de justamente la población, bueno, inactiva, ¿no? Son 15,3 millones hasta el momento. Esto es un 51,2%. Personas que no tienen trabajo, pero que tampoco lo están buscando. ¿Esto se puede llegar a profundizar? Bueno, sí, digamos, ese 6,4 es casi 1 millón de personas desocupadas en blanco, ¿no? Si uno piensa también lo que está en negro y lo Ujú, duplica, son casi 3 millones de personas sin empleo. ¿Qué puede pasar hacia adelante? Bueno, todavía el mercado del trabajo, diría yo, está trabado, no arranca, tiene mucha heterogeneidad sectorial, es decir, hay unos pocos sectores, unas pocas industrias donde hay creación genuina de empleo, como puede ser la energía, el petróleo, claro. fundamentalmente en la zona de Vaca Muerte, algo de minería en el NOA, pero el resto yo diría está todavía tranquilo, prudente, a la Ujú. expectativa de cómo se desarrolla la situación económica, social y política, ¿no? Entonces, un año que es mejor que el 2024, hay que decirlo, ¿no? El 2024 fue un año muy duro para el trabajo, pero yo diría es levemente superior y todavía no hay certezas de que de alguna manera este partido esté ganado, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las personas que ya tienen un trabajo pero que buscan otro empleo, ¿no? Porque no alcanzan justamente sus ingresos. Bueno, obviamente que me parece que es una situación que le afecta a la mayoría, ahí la decisión a veces hay que hacerla un poquito más racional y entender que hoy en el mercado del trabajo no hay muchas ofertas, con lo cual a veces es mejor de alguna manera cuidar la silla con un ingreso que está más peleado a salir y quedarse sin nada, porque también es cierto que en los sectores que están más castigados hay despidos, como puede ser el turismo, como puede ser la venta minorista, alguna Ujú. empresa de consumo. Con lo cual, para mí es un año que uno tiene que entender que la prioridad todavía no pasa por la recuperación salarial, sino por tener un trabajo de calidad. Hay que recordar que el año pasado, 2024, fue el primer año donde en promedio los salarios fuera de convenio en promedio le ganaron a la inflación, casi un 132 de aumento con una inflación de 118. Bien, Para todavía, terminar, sí, yo te decía, este año las empresas proyectan un 37% de ajuste en el año con una inflación que se estima es menor. bien, ahí estamos viendo en pantalla, Matías, algunos datos del índice de salarios que también se dieron a conocer. Bueno, todavía falta trabajar ahí, ¿no? 1,9% en la variación mensual. ¿Cómo estás viendo también esos números? Bueno, acá la primera idea importante es que el sector que más recupera es el sector privado registrado, ¿no? Sí. Donde también se da el fenómeno que hay recuperación de empleo, ¿no? Entonces, el sector privado registrado de alguna forma es el mejor sector, no así el público y no así ciertamente el trabajo informal, que acá no figura, pero también está castigado, ¿no? Claro. Entonces, tener un trabajo en blanco en relación de dependencia hoy te asegura
no solo justamente un trabajo, digamos, de calidad, sino una recuperación económica. Bien. Eh, lo segundo es que esta recuperación va a ser lenta, o sea, salarialmente este año no va a ser un año donde uno va a tener, primero, la cantidad de ajustes que había el año pasado, Ujú. donde había 8 o 7 ajustes en el año. Este año el promedio de las empresas son 4 ajustes y probablemente terminen siendo 3 en el año, ¿no? Así que menos cantidad de ajustes y menos valor también. Bien, ¿qué crees que va a pasar, bueno, con la recuperación del salario a lo largo del año? Porque también recordemos que hay paritarias que se están acordando, acompañando el índice de inflación. Recordemos que también el objetivo del gobierno es desacelerar la inflación. Eh, si llega al 1%, las paritarias van a acompañar ese número. ¿Se va a recuperar el salario efectivamente con, no sé, con un 1% de aumento? Bueno, obviamente que en Argentina mirar hacia adelante siempre tiene un componente alto de incertidumbre y más en un año electoral, ¿no? Ujú. Pero si uno deja eso de lado, uno tendría que pensar que sería un año para recuperar el salario, de vuelta, sería el segundo año consecutivo. Yo no creo que sea una recuperación mayúscula, vamos a Claro. hablar de pocos puntos por encima de la inflación, eso siempre y cuando se continúe por este sendero, digamos, de una economía medianamente controlada, baja inflación y dólar estable. Así Ujú. que yo creo que la recuperación económica, perdón, del salario, que veníamos de 6 años de destrucción, no va a ser inmediata, va a ser lenta, y bueno, eso requiere que los trabajadores tengan paciencia. Como dijimos al principio, me parece mejor hoy tener un empleo, poder sostenerlo en un año todavía trabado, que estar buscando una recuperación de salario más importante. Bien, tener un empleo y conservarlo, que bueno, hoy la gente cuida, ¿no? Ese ingreso que tiene. ¿Creció el monotributista en este último tiempo? Bueno, en este último tiempo y mucho tiempo, ¿no? O Ujú. sea, si uno mira 10 años para atrás, el empleo privado registrado crece solo un 2% y lo que crece son los monotributistas que crecen un 51% y te completo el empleo público un 16%. O sea que ciertamente hace 10 años que lo que crece en Argentina es el monotributo y algo de los autónomos. ¿Qué es lo que no crece? El trabajo privado. Por Claro. eso, como siempre decimos, tanto foco, tanta necesidad de dar una reforma laboral que después puede ser más o menos completa o más o menos profunda. Pero no solo no crece el trabajo privado los últimos años o el año pasado, sino que no crece hace 10 años. Ujú. Bueno, justamente ayer hablábamos con una especialista, ¿no? Si crece también el trabajo informal, esto va a complicar también para las futuras jubilaciones. Esto genera también un efecto cascada, ¿no? En el sistema. Bueno, digamos que el mercado laboral argentino está, digamos, crónicamente debilitado, o sea, Ujú. necesita cirugía por varios lados. Hablamos de salario, hablamos de calidad de vínculo laboral, te sumaría oferta y demanda desconectada, se estudia, la gente estudia lo que no se necesita, o sea, te sumaría lo que tiene que ver con el teletrabajo, que también es un capítulo que hoy está regulado a medias, o sea, la Argentina necesita muchas cosas. Claro. Primero, hay que acomodar la economía para que, digamos, más o menos sentemos las bases, pero si uno quiere meter agenda en el mercado laboral, digamos, hay muchos dolores y muchos síntomas para atacar. ¿Qué pasa con la gente que trabaja a través de las aplicaciones, ¿no? Que también ha resurgido mucho esto en el mercado de trabajo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Tuvieron como un crecimiento. ¿Cómo está ese sector y en qué lugar lo podemos ubicar también en este mercado laboral? Bueno, yo con eso te diría, tengo dos ideas. Por un lado, muchos de ellos lo tienen como un segundo empleo, ¿no? Esto del Claro. plurimpleo, que es una consecuencia de un salario que no alcanza, ¿no? Obviamente hay de todo, pero hay mucha Ujú. gente que tiene un empleo y en tiempo extra se gana unos mangos más. Y de alguna manera esto también tiene que ver con la evolución de las changas, ¿no? Obviamente con un nivel distinto, digamos, evolucionando con la sociedad, pero bueno, son los rebusques de aquellos que por algún motivo quedan fuera del sistema, porque sea por estudio, por profesión o Claro. demás, y bueno, es una nueva dinámica o vínculo laboral del futuro, ¿no? Más del futuro del presente. Ujú. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Gracias por estos minutos. Matías Guirini, especialista en mercado laboral, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos con más.